Bienvenido a mi primer video tutorial sobre lo que es la conexión a base de datos con PHP. En este video vamos a hacer un pequeño ejemplo de lo que es un mantenimiento de autos, en el cual vamos a almacenar lo que es la matrícula de un vehículo, la marca, el modelo, el color y el precio. Antes de empezar voy a mandar un saludo a mi profesor Amadís, el cual me permitió en este video demostrar mis conocimientos acerca de PHP. Bueno, vamos a empezar con lo que es el index.php, que es donde vamos a colocar todas las etiquetas HTML de nuestro programa. Vamos a empezar con lo que es HTML, lenguaje HTML. Vamos a empezar con lo que es HTML. Aquí vamos a colocar nuestra etiqueta, nuestra estructura HTML, como el header, el style, el title, el cual vamos a colocar aquí mantenimiento de autos. Mantenimiento de autos o de vehículos. Bueno, proseguimos con lo que es nuestro cuerpo, nuestro body, y con aquí vamos a colocar todo lo que va a tener nuestra página o nuestro programa. Aquí vamos a colocar un div central, el cual va a tener el contenido de la página. Aquí vamos a poner un ID, el cual será ID página, div página, div página. Aquí dentro de esto vamos a colocar toda la página. Vamos a colocar nuestro encabezado, un header, el cual contendrá información, el título de la página. Que vamos a poner un spam, el cual vamos a colocar un ID llamado SP título. Bueno, aquí vamos a colocar el título, que sería mantenimiento de autos o de vehículos. Bueno, aquí vamos a colocar un pie de página con la etiqueta folder HTML5. Aquí también vamos a colocar otro spam, el cual va a tener nuestro pie de página. En el pie de página voy a poner lo que es mi nombre, mi matrícula de universidad, Samuel Páez, mi matrícula de universidad 2012 335. Bueno, proseguimos. Vamos ahora a crear otro div para el contenido de la página, para hallar el contenido central de la página. Vamos a ponerle un ID a esto, un ID con el nombre div contenido. Bueno, vamos ahora a proseguir. Vamos a crear aquí un formulario. Vamos a crear un formulario en el cual vamos a colocar los diferentes campos en el que vamos a almacenar, de lo que vamos a almacenar la información. Vamos a crearle un método de envío, cual será por post. Ese es un método de envío de información de formularios. También está lo que es, vamos a poner lo que es un nombre, frm. Ok, aquí vamos a crear lo que es una tabla. Vamos a crear una tabla, table. Entonces aquí vamos a crear algunas filas con sus respectivas columnas. Primera fila se hace con un tr, el cual ya vamos a poner el encabezado de la fila, sería con un th. Aquí vamos a poner el encabezado, vamos a poner matrícula. En el tr vamos a poner una celda, que será el td. Ahí vamos a poner lo que es el input, que es donde vamos a almacenar, donde vamos a escribir la información, a guardar. Input, el tipo de datos que va a tener el texto. Tendrá un nombre, vamos a ponerle txt matrícula. Luego vamos ahora, para ahorrar un poco de tiempo, YouTube sabemos que es un poco estricto con el tiempo de los videos, vamos a hacer esto un poco breve.
Ok, aquí vamos a poner lo que sea la marca del auto. Aquí vamos a poner el color, el modelo, el modelo del auto. Se quita el modelo. Vamos a colocar aquí lo que es el color del auto. Vamos a ponerle TXT color. Y aquí vamos a poner el precio del auto. Precio. Ponemos de aquí este precio. Ok. Vamos a crear ahora un pequeño botón. Eso lo hacemos para organizar un poco más. Organizar un poco los inputs en tablas, que es la forma más recomendada de hacerlo. Damos un input. Tipo de datos. Bueno, aquí será un tipo submit, que es el tipo con acción de botón. Le ponemos aquí con un valor. En este caso será valor guardar. Ok, ya, listo. Ahora vamos a proseguir. Vamos ahora a crear una clase. Vamos a ver cómo va quedando nuestra página. Vamos cómo queda nuestra página. Un momento, que es un poco lento la PC. Ok, vamos a conectar el servidor. El servidor que utilizo para este video es Web Server. Puedes buscar en Google Web Server, en el cual aquí podemos crear. Aquí vamos a crear la base de datos en este servidor. Y vamos también a abrir lo que es la página, o sea, que estamos usando, ya que sin el servidor no podemos ver los códigos PHP. Bueno, aquí vemos cómo va quedando nuestra página. Está un poco feita, vamos a ponerle un poco de CSS para que se vea un poco más lindo la página. Esto, por el poco tiempo que tengo, vamos a ponerle CSS ya previsto para el video, ya que el tiempo es un poco corto en YouTube, o sea, para subir el video a YouTube. Bueno, aquí vemos cómo la página ya está quedando. Aquí vemos cómo la página ya está quedando, el cuadradito, ok, etc. Vamos ahora, esos datos que están aquí, vamos a ver cómo guardamos la información que ya almacenamos en los campos. Para esto vamos a crear, aquí vamos a crear una clase. Vamos a crear un archivo con el nombre de vehículos. Antes de todo vamos a crear primero nuestra conexión a base de datos, pero no podemos crear una conexión sin tener la base de datos ya creada. Vamos a WAMP, abrimos WAMP, después que lo instalamos, damos a phpMyAdmin, entramos como root, la contraseña va a ser en blanco, en mi caso. Entramos, aquí vamos a crear lo que es una base de datos. Vamos aquí a base de datos, ponemos el nombre que vamos a crear la base de datos, en este caso M vehículos, de mantenimiento de vehículos. Vamos a darle a crear, ya creamos nuestra base de datos. Vamos hacia ella y vamos a crear una tabla. A la tabla le ponemos de nombre vehículos. Eso tendrá 6 columnas, cuál será el ID, que sería, o sea, lo más recomendable para hacer lo que son las consultas y eso, y para hacer lo que son, para poder eliminar un auto, lo que sea, un registro. Vamos a poner el ID, que será primary key, y vamos a hacer lo que auto incremente. Vamos a poner lo que también es la matrícula, donde se va a almacenar la matrícula del vehículo. Eso vamos a ponerlo varchar de 20 caracteres. Vamos a poner lo que es la marca del vehículo con varchar también de 20 caracteres. Vamos a poner también lo que es el campo del modelo, un varchar de 20 caracteres. Vamos a poner el color con varchar de 10 caracteres. Aquí vamos a almacenar el precio con un float para almacenar el número de decimales.
números flotantes. Vamos a ponerlo aquí de 5, o vamos a poner 10, no sé, 10. Le damos guardar. Aquí ya tenemos nuestra tabla creada, creada. Vamos ahora a proceder a crear nuestra conexión a base de datos. Aquí vamos a crear, empezamos con PHP, como se sabe. Aquí, el que no lo sabía, se empieza con PHP para crear un documento PHP. La siguiente base PHP. Aquí vamos a crear una clase con el nombre conexión. Esa clase tendrá lo que son diferentes atributos, un atributo privado y estático, el cual tendrá como nombre objeto, y lo vamos a igualar a nulo, ya que sería un booleano. Entonces vamos a crear otro atributo estático, booleano no, un atributo nulo. Vamos a crear ahora un estático. Vamos a poner su instancia igual a nulo. Un atributo nulo es un atributo que no es 0 o tampoco tiene valor. Entonces vamos a crear aquí un método público estático, que sería un método con el nombre de getInstance. Vamos a crear entonces a esto, vamos a colocarle lo que es una serie de condiciones que se deben cumplir. La condición que sería ser si, bueno, este sería para eso, como un dis para lo que son atributos estáticos. Ponemos si el objeto, si la variable objeto es nula. En este caso sería porque nosotros declaramos eso nulo, automáticamente va a cumplir la condición. Entonces va a hacer lo siguiente: él va a esa instancia, él va a hacer lo que es una nueva conexión de la instancia. Entonces, también aparte de eso, va a ejecutar lo siguiente: va a hacer el objeto, la variable objeto también va a tener lo siguiente. Eso va a ser igual a MySQL y connect, el cual se le pasan varios parámetros. El primer parámetro que se le pasa sería el nombre del puerto donde se va a conectar, o el puerto donde se va a conectar. En mi caso sería el localhost. Eso puede ser otro puerto, en mi caso sería localhost. Bueno, también se va a pasar lo que es el nombre de usuario que vamos a utilizar para entrar. En mi caso sería root, y contraseña no tendrá contraseña. Entonces, también por último pasamos por parámetro el nombre de la base de datos, que en mi caso sería mVehículo, que vimos cuando la creamos, vehículos. Aquí está, mVehículos, nuestra base de datos, mVehículos. Ok. Entonces, ya aquí tenemos casi lista nuestra conexión, pero esta función nos va a devolver algo, tiene que retornarnos algo. Nos va a retornar lo siguiente: nos va a retornar esa conexión que hace aquí, nos va a retornar eso de la siguiente manera. Lo que va a hacer es retornarnos esa conexión que está aquí. Ok, proseguimos. Entonces, aquí hacemos un método mágico, que sería el método de constructor, de destructor, para, bueno, un método mágico no, vamos a hacer un destructor, que también es un método mágico.
Destruct. Se escribe destruct. Ok. Entonces, hacemos lo siguiente. Momento. Aquí vamos a hacer lo siguiente. A poner MySQL y connect. Close. Para cerrar la conexión ya hecha. Sabemos que el destructor es lo último que se ejecuta. Entonces, por eso ponemos eso. Conexión. Get instancia. Ok. Ya tenemos lista nuestra conexión a la base de datos. O sea, nuestra clase para conectarnos ya a la base de datos. Entonces vamos a proceder a lo siguiente. Vamos ahora a crear una clase vehículo, el que vamos a hacer todo la clase vehículo. .php. En esa clase vamos a crear varios atributos del vehículo, clase vehículo. Entonces pasemos a lo siguiente. Privado, vamos a crear algunos atributos privados. Entonces sería un ID, vamos a crear un ID. Vamos a crear también la matrícula. Vamos a crear también la marca. Vamos a también a crear el color con el modelo. Vamos a crear el color, atributo color. Vamos ahora, y por último el precio. Ok, vamos a crear ahora algunos métodos que son los setters y los getters. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una función con método mágico get. Esto nos proporciona PHP para lo que es evitarnos crear un get para cada atributo. Solo creamos un método mágico set y hacemos la misma función con esto. Aquí ponemos si existe ese atributo. Se me olvidó algo. Aquí le pasamos por parámetro una variable. En este caso le voy a poner atributo para que se vea más acorde con lo que es el rendimiento del programa. Atributo. Si ese atributo va a retornar, va a hacer lo siguiente, a retornarme ese atributo que ya existe. Pero de lo contrario, lo que va a hacer es lo siguiente: retornarme un mensajito. Vamos a poner NE no existe. Lo puede ser así. Un atributo NE no existe. Entonces, vamos ahora a hacer otro método, que sería un set. Para ser más rápido, vamos a hacer esto por el poco tiempo que tenemos. Aparte del atributo, va a tener un valor, que es el valor que le vamos a dar. O sea, aquí lo que va a hacer es igualarme ese atributo al valor que yo le di. Es decir, asignarme ese valor a ese atributo.
Vamos a retornar eso concatenado con el atributo. Ok, ya nuestros seres y clases están listos para eso. Entonces vamos ahora a crear un método guardar para guardar ya las informaciones, o sea, en la base de datos. O sea, ya esas informaciones que nosotros vamos a enviar a guardar se guardan en la base de datos. Vamos a sacar un método para eso, una función para hacer eso. Vamos a ver, vamos a crear la función guardar. En esa función vamos a tener lo siguiente. Vamos a matar los pájaros de un tiro en esta función. Vamos a hacer una pequeña condición para hacerlo un poco más dinámico y más básico. Vamos a hacer una condición si ese ID que viene de arriba, ese ID es mayor a 0, eso quiere decir que ya existe en la base de datos un campo, o se puede decir una fila con un ID. Un ID ya sería 1, 2, 3 o 5. Eso quiere decir que no es igual a 0. Eso quiere decir que es diferente de 0, mayor de 0. Entonces hay un campo registrado. O sea, lo que va a hacer eso, lo que va a hacer, si se cumple la condición, va a ser actualizarme los campos. Pero eso lo vamos a hacer un poco más. Actualizarme. De lo contrario, que no cumpla eso, sería que ya cuando es 0 porque no hay un campo y es nuevo. Ahora va a ser lo siguiente. Vamos a crear un SQL. Es decir, una consulta, el cual me selecciona, el cual me inserte dentro de la tabla vehículos los siguientes valores. Primero voy a insertar en la matrícula, o sea, los campos son las columnas, son matrícula, marca, modelo, color y precio. Marca, modelo, color y precio. Matrícula, marca, modelo, color y precio. Ok. Entonces los valores que me le va a dar a esa esos, o sea, los valores que voy a insertar a donde están esos campos serían los siguientes. El primer valor sería aquí, el primer valor que va a hacer es la matrícula, sucesivamente con cada uno de ellos. Aquí vamos a poner la marca. Vamos a tener un poco de 2. Entonces pasemos a lo siguiente. Aquí va a dar más rápido, un poco rápido, 10. Ok, perfecto. Vamos a poner eso para pasar la pantalla completa. Ya listo. Entonces vamos ahora a hacer lo siguiente. Vamos a proceder a crearlo, a hacer la conexión. Hacer una conexión. Vamos a declarar una variable con igual a la conexión que se vamos a llamar a la función de la que pertenece a esa conexión, que sería get instance. Para asegurarnos que no tenemos muchos errores. Ok, perfecto. Vamos ahora a usar esta
query. Eso es, aquí se nos permite hacer un query. Eso tendrá como parámetro lo que es la conexión, coma, y la consulta que queremos ejecutar. Hacer SQL. Ok. Ya aquí tenemos lista nuestra parte de ya poder guardar una base de datos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí se me pasó algo. Aquí vamos a hacer algo. Vamos a coger aquí. Vamos a hacer vamos a hacer otro. Vamos a hacer un input aquí. Take ID. Ok, listo. Entonces, proseguimos. Eso vamos a ponerlo que no se vea en esa pantalla para que no se vea muy feos. Vamos a poner aquí un style que sea un display. Eso es decir, para que no se vea en la pantalla y no ocupe peso tampoco. Display, y eso sería un no. Ya, ok. Vemos aquí que ahora no se ve en la pantalla, pero está ahí. Eso lo vamos a estar por algo ahora. Entonces, vamos ahora a proseguir a guardar datos. Veremos, vamos a guardar datos para hacerlo rápido. Vamos a hacer marca Ferrari, un Honda, modelo 2012, en color rojo, el precio de 220 mil pesos. Vamos a guardar y vamos a ver si se guarda. Aquí vemos que no se ha guardado. Veremos que tiene el pequeño error que tengamos. Ok, vamos a ver. Ok, entonces se me olvidó algo. Ok, ahora vamos a hacer algo que se me pasó, que sería crear un documento llamado, por ejemplo, union, en este caso, el cual nos permitirá unir todos los PHP en un solo para el uso de estos. Vamos a crear aquí, vamos a crear el PHP. Vamos a incluir algunas páginas de PHP en un solo. Eso se hace con la función include. Con eso vamos a unir. Aquí vamos a poner nuestra conexión. Conexión.php. Vamos a también incluir aquí nuestro vehículo y vamos a incluir aquí conexión vehículo. Ok, saben. Ahora vamos a proceder a hacer lo siguiente. Vamos a capturar toda esa información que está ahí para poder guardar en la base de datos. Vamos a capturar todo esto. Entonces eso lo capturamos con el post, el envío post. Para eso vamos a crear otra clase, mejor dicho, otro archivo HTML o PHP para mayor usar. Vamos a ponerle a eso acción vehículo, no sé, para así decirlo. Vamos a poner un nombre más, después de poner un nombre más, no sé, pero como un ejemplo. Vamos a hacerlo rápido. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar nuestro archivo PHP. Entonces aquí vamos a llamar la clase vehículos. Vamos a poner el vehículo, la variable vehículos igual a un nuevo vehículo. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una condición que si se recibe algo por post, si el formulario envía algo, vamos a hacer lo siguiente.
Vamos de aquí vamos a setear, o sea, esa era la palabra exacta, algunas variables. Sería, por ejemplo, aquí setearemos la primera matrícula con txt matrícula. Vamos a setear la variable en modo de marca con lo que viene de post se puede decir en el índice txt marca, o sea, en el input marca, mejor dicho, modelo, así sucesivamente, modelo, txt modelo. Seguimos con el color. txt color. No sé, no me estoy equivocando como pongo los nombres de ok, está bien. Y por último vamos a colocar el precio. txt precio. Bueno, aquí vamos a colocar también la matrícula, el ID, como eso autoincremento, y nosotros vamos a cargarlo ahora, veremos, va a venir automáticamente. Decimos que el ID sería a lo que viene por post. txt ID. Ok, ahora bueno, aquí vamos entonces a llamar también el método que creamos anteriormente, que es el método guardar. Ok, exacto. Entonces vamos a hacer algo para avanzar rápido esto. Vamos a hacer que se muestren los datos. Vamos a ver si se guardan rápido. Vamos a ver matrícula cualquiera, matrícula inventada ahí, un número, no sé, marca del carro, un Honda, le dimos a un Honda modelo 2012, color rojo, precio 20.000. Vamos a guardar. Como veremos ahora, si guardó. Se me cerró la base de datos, se la cerré y no me di cuenta. En fin, vamos a aquí vehículos, vemos que se guardaron informaciones, no sé. Vemos que no se han guardado todavía, veremos por eso. Ahora aquí se me olvidó incluir acciones de vehículos, y aquí vamos a incluir lo que es la unión que ya hicimos. Guardamos, damos a enviar valor blanco, entonces veremos la base de datos, actualizamos, vemos que aquí ya está, vemos aquí que ya está almacenado lo que es un valor en blanco, ese es el precio. Ahora vamos a proseguir. Vamos a almacenar un valor ya exacto, sería, no sé, o sea, la matrícula que teníamos antes, el Honda, el modelo 2012, el color rojo, el precio 20.000. Vamos a guardar y vemos que ya está almacenado. Actualizamos, vemos que ya se almacenó nuestra información. Ahora vamos a hacer que esta información nos aparezca abajo, o sea, no, una tabla que tenga esa información, nos explique esa información ya almacenada. Para esto vamos a crear aquí en nuestra parte de vehículos un método, una función listar, llamada listar, el cual hará lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente en la función listar. Vamos a crear una consulta, el cual tendrá lo siguiente. Vamos a seleccionar todo
que venga de vehículos. Vehículos se llama la tabla. Sí. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la conexión, dicha conexión. Vamos a copiarle de aquí, que no vamos a repetir mucho. Ok. Entonces aquí en este query vamos a hacer una variable que obtenga los valores que va a devolver ese query. Es decir, que esos valores que vienen aquí, que sería todo lo que va a depender de la conexión, se almacenen en esa variable. Entonces necesitamos los valores que va a tener esa variable. Entonces para eso vamos a crear un bucle while en el cual vamos a almacenar todo esto. Vamos a una variable row que va a almacenar las informaciones que vengan del bucle. Va a ser igual a MySQL y vamos a usar esto MySQL y flash a source para que me crea un array asociativo con la información que viene de aquí. Eso le pongo por parámetro un RLRS. Entonces lo que haría es hacer un array asociativo con todo lo que viene de ese query. Entonces vamos a proceder a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un echo. Vamos a hacer algo. Vamos a poner una variable id, el cual va a ser igual a lo que viene de aquí, pero que venga de el parámetro id. Bueno, ok, eso lo vamos a usar un poco más adelante. Voy a explicar después. 1, 2, 3. Aquí vamos a escribir HTML. Podemos escribir lo que sea, pero para mayor didáctica, HTML. Esto aquí tendrá que hacerlo bien pegado para que funcione. HTML 2.com. Como dije antes, bien pegado. Un momentico. Ok, ahí funciona. Entonces vamos ahora aquí a crear una tabla. Vamos a crear algo. Ayude, ok. Entonces vamos a crear aquí varios TD, varias casillas, varias celdas. Vamos a crear una, dos, tres, cuatro. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a obtener los valores que vienen del array objetivo que ya creamos en el bucle. Vamos a crearlo por el índice. El primer índice sería la matrícula que viene de la base de datos. Entonces también el otro índice sería, vamos a copiar, sobre la marca. Lo otro sería el índice sobre el modelo del auto. Y por último, viene también lo que es el color del auto. Por último, el precio. El precio del auto. Ok. Vamos aquí para hacerlo un poco breve. Vamos aquí a crear varios botones. El primero sería un A, el cual va a ser igual index.php, el cual voy a enviar por post una variable edit, el cual va a ser igual a la variable que ya ahorita pusimos acá arriba. Eso sería para hacer unas pequeñas modificaciones. Ok, vamos a proceder a proseguir con esto. Bueno,
Aquí dentro de eso vamos a poner, bueno, eso presentará algo bonito ahora. Vamos ahora a crear también uno parecido, pero que tenga borrar. Si a borrar, cuando vean con el MOIDI, aquí vamos a poner una B de borrar. Vamos a hacer una de delete, ok. Aquí vamos a ver, para que esto no nos cause ningún inconveniente, vamos a ponerlo en un clic. Retorne la confirmación. Bien. ¿Está seguro que desea eliminar este vehículo? Ok. Aquí ya vamos a dejar esto un poco así, ya ok. Veremos que aquí no hace nada. Bueno, aquí tenemos un pequeño errorcito, dice. Okay, aquí función. Okay. Toda la palabra función. Entonces, vamos ahora a ir a nuestro index.php. En esta parte aquí vamos a crear una tabla, otra tabla, el cual la vamos a dividir en dos partes. Vamos a crear, bueno, antes de todo vamos a hacer lo siguiente, para que sea más bonita, un poco más bonito esto. Vamos a crear un field set, el cual vamos a poner una leyenda, el cual diga datos, vehículos agregados. O aquí vamos a crear nuestra tabla. Vamos a dividir en dos partes. Vamos a hacer un T header, que será el encabezado de nuestra tabla, y un T body, que sería el cuerpo de la tabla, ya lo que tendría T body. Ok. En el T header vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear los TH, que lo que tendrán son encabezados 1, 2, 3, 4, 5. Aquí vamos a poner lo que es la matrícula. Vamos aquí a poner la marca, aquí el modelo, aquí vamos a poner el color y por aquí el precio. Pues seguimos. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un PHP. En el cual aquí vamos a llamar nuestra clase, nuestro método vehículo, que proviene de la clase. Vamos a crear un atributo aquí, no sé, vehículo. Entonces vamos a hacer eso, vamos a hacerlo igual a la clase, bueno, vehículo. Vamos a llamar esa clase vehículos, y a esa clase vamos a llamar el método listar. Aquí viene esa clase de vehículos. Vemos si es así, listar. Entonces vamos a ver qué hace, que nos hace esto. Bueno, aquí tenemos nuestro registro ya hecho en la base de datos. Aquí tenemos los registros, está duplicando. Bueno, allá aquí vemos que tenemos el registro ya hecho. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Sí, bueno, tenemos el repetido 3 veces. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle a esto un pequeño espacio. Cell padding. Y otra vez cell padding. Vamos a ponerle un padding de 20. Se ve un poco más separado los datos. Ok, aquí sí. Ok, ya tenemos. Ahora tenemos que hacer
poder modificar esto. Cuando nosotros le demos, modificamos. Nosotros vemos, ya podemos darle índice como por el botón que hicimos con esa parte de aquí. Vehículos, aquí mandamos por un link, se puede decir, ya puede hacer método get el índice. Vamos a nuestra clase, vamos a crear ahora una clase cargar aquí. Ahora que vamos a crear otra función llamada cargar, función cargar, que va a ser cargarnos los campos que quedamos modificar. Entonces aquí en la función cargar vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un query. Vamos a coger ese mismo query que está aquí y vamos a modificarlo. Aquí vamos a coger, vamos a seleccionar todo vehículo, pero con una restricción, decía dónde el ID, vamos a le puse ID en la base de datos. Sí. Bueno, el ID sea igual a este ID. Ok. Entonces, hacemos lo siguiente. Vamos a hacer nuestro result set. Vamos a crear nuestro row, al igual que aquí. Pero como no vamos a hacer un bucle para mostrar todo, solo queremos mostrar individualmente, no vamos a hacer ningún while. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a convertirlo en un asocio red, como aquí, pero no con un bucle, porque solo necesitamos una sola fila. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner si, ejemplo, matrícula, que es la variable. O sea, esa matrícula va a ser igual a lo que venga del arreglo subjetivo que ya creamos, row, que viene de inicio de matrícula, así sucesivamente, así con cada uno de los campos. Marca igual row, ponemos aquí la marca, vamos aquí modelo, modelo, vamos aquí el color, vamos a poner aquí el precio. Ok. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a aprovechar y vamos a crear también el borrar aquí mismo. Una función también para borrar. Esa es la última función. Para que no se nos haga tan largo el video. Borrar. Para ahorrar un poco de tiempo, vamos a hacer una función estática. Vamos a hacer una función estática borrar, el cual tendrá por parámetro el ID que queramos borrar, es decir, el ID de la columna que acabo de borrar. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un query que diga, entonces vamos a hacer un delete de from vehículos
where, donde el ID where ID sea igual a ese ID que voy a poner acá arriba. Ok, procedemos a poner esto. Vamos a poner esto aquí, la conexión, esto. Aquí me faltó eso también aquí. Ok, aquí vamos a poner eso mismo. Vamos a poner la conexión también arriba para hacer el tiempo, para esa conexión. Venimos aquí y ok. Ok, listo. Vamos ahora a hacer que borre y que actualice. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un if else. Entonces, si entonces no pasa eso, si esto no se cumple, va a venir aquí a lo siguiente. Y va a hacer lo siguiente. Me va a decir que si existe algo que venga por get es otro método de envío que hicimos con el link que enviamos y veamos un índice llamado edit. Entonces dice si existe esto, si existe esto, entonces va a hacer lo siguiente. Va a coger y en el ID que nosotros pusimos le va a setear con lo que vino por get, que fue el ID que nosotros mandamos arriba. Entonces se le va a sumar un 0. Y cuando me haga eso me va a llamar el método cargar que pertenece a esa clase. Que por cierto es una función normal, se puede llamar así. Entonces vamos a hacer el otro de una vez. Ponemos air if entonces si existe hacemos automáticamente literalmente lo mismo, pero con el índice diferente, sería borrar. Entonces va a ser lo mismo de vehículos, pero no, aquí haremos lo siguiente. Aquí vamos a llamar de vehículos el método borrar, que es estático, por eso lo llamamos con los dos puntos. Y vamos a pasar por parámetro ese ID que va a venir de aquí más un 0. Ok, aquí está, bueno, por ahora aparenta bueno. Veremos si no tenemos un error. Entonces vamos ahora a hacer otra cosa. Vamos ahora a darle valor a cada variable para que cuando nosotros le demos clic a modificar nos presente los valores ya predeterminados que tiene aquí. Para eso hacemos lo siguiente. Vamos por ejemplo a matrícula y hacemos lo siguiente. Escribimos aquí veremos cómo le pusimos el nombre a la clase. Vehículos, creo que era vehículos, sí. Vehículos. O sea, eso lo vamos a hacer lo siguiente. Vehículos id.com. Pero me faltó algo. Empezar el PHP.
Entonces, aquí lo que estamos haciendo es problema. Aquí lo que estamos haciendo es lo siguiente, dándole el valor predeterminado que ya tenía la base de datos a los campos para cuando le damos a cargar ejecute esa parte aquí, que lo que dice es que estamos haciendo un get, por así decirlo, obteniendo los valores que tiene esa variable. Para acelerar un poco el tiempo vamos a hacer lo siguiente. Acelerar un poco el tiempo porque ya está un poco extenso el video y me tengo que marcar ya un modelo. Aquí modelo sería aquí color y por último precio. Ok, veremos ahora si funciona. Vamos a modificar, no hace nada. Bueno, quería por algo, verifiquemos qué es lo que está pasando. Okay. Veremos qué está pasando. Bien, la clase de acciones. Bueno, queremos cargar. Vamos a ver, carga. Ok. Bueno, aquí se me olvidó ponerle lo que es el valor a cada texto que le voy a poner. El valor, eso va a ser igual al valor que va a tener cada campo. Ahora vamos a proseguir a hacer esto en cada valor. Okay. Vamos a probar. Seguimos haciendo con lo demás. Ok, aquí todo hecho. Imprimir eso es lo que vamos a hacer, imprimir ese valor para que el valor lo adquiera como un valor ya establecido. Entonces vamos a ponerle hecho a cada uno. Okay. Probamos y vemos que aquí están todos. Ok, aquí ya tenemos los datos. Ya cuando damos a modificar vemos que lo van cambiando. Como aquí tenemos, vamos a agregar datos por default. Vamos a agregar datos. Vamos a crear sello matrícula 001, marca Fer Honda, modelo 2012, modelo 2014 vamos a poner 2014, color blanco, y precio 20 blancos. Guardamos, aquí vemos, vamos a modificar, vamos a crear un botón limpio para limpiar eso, pero lo vamos a crear ahora. Entonces vamos a proceder a hacer lo siguiente. Ya aquí vamos a carga. Entonces, como tú dijimos anteriormente, tenemos aquí lo que es una función el cual podría hacer las dos funciones igual de modificar. Aquí vamos a crear un query el cual va a hacer lo siguiente: actualizar los valores dándole lo siguiente. Ahorrar el tiempo, voy a
pero ese query de otra parte que ya y solo modificar. Ok, aquí tenemos el query. Hacemos lo siguiente ahora. Vamos ahora a proceder a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a copiar esto aquí para hacerlo más rápido. Ok, ya. Entonces aquí vamos a poder modificar. Ahora sí. Pongo por ejemplo 111, 12, guardamos y aquí vemos que modificó ya el dato en sí. Vamos ahora a crear un pequeño botoncito blanco, un botoncito para limpiar los campos, y terminamos un botoncito aquí que nos permita poner eso blanco. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer que cuando guardemos automáticamente se limpie la página. Entonces vamos a crear un navegador, vamos a ponerle aquí location, 2 puntos, y ponemos la página que vamos a localizar. Vamos a poner 2 puntos. Entonces aquí vamos a ver la página que queremos utilizar es index.php. Vamos aquí un punto y coma aquí. Vamos y damos a actualizar. Actualizamos, ponemos Ferrari y guardamos. Ahí vamos a ver que se modificó y ya se limpia los campos. Vamos ahora, vamos a agregar para hacer la última prueba. Vamos a también a eliminar. Vemos que aquí también podemos eliminar y podemos eliminar el campo. Sabemos que eliminar como lo hicimos, ya creamos el método, ya creamos una función, borrarlo, un ID, una función estática con un query, y ahí hicimos todo como vimos anteriormente. Le damos aquí, pusimos el parámetro, ok. Ya ese sería nuestro video tutorial por el día de hoy, un poco largo, pero todo es por el propósito. Hasta un nuevo video tutorial. Gracias por su atención y su comprensión. Bueno, hasta aquí queda el tutorial. Adiós, nos vemos en otro video tutorial.